Julio M. Schilling. Breve porque es extenso su quehacer, es grandísimo. Es nuestro invitado en el día de hoy para dar una conferencia o una ponencia sobre la virtud del nacionalismo. Así que puede pasar usted y con gusto escucharemos su intervención, que siempre es muy interesante, muy ilustrativa y sobre todo muy cubana. Muchas gracias por esa introducción. Muchas gracias a Luis Infante, a la Junta Directiva del Presidio Político Histórico Cubano. Cuando Luis me habló de venir, pues realmente le dije enseguida que sí. El que está agradecido soy yo primero por el servicio a la patria de tantos que están aquí en este cuarto, físicamente, y tantos que están espiritualmente y representados en estas paredes. La Casa del Preso es una de nuestras catedrales cívicas, que aquí están algunos de nuestros ángeles y santos. En una Cuba libre es necesario, fundamental, que la memoria histórica se preserve, no solo por vía de un desmantelamiento de todo, la simbología, las instituciones, las leyes, absolutamente todo de lo que hay en Cuba ahora, sino que se tome una campaña activa para reforzar la realidad de lo que pasó en Cuba, dentro y fuera de Cuba. Y realmente es un doble privilegio, una fecha donde se honran a personas de tanta integridad moral, de un peso histórico extraordinario, y en la víspera de la gran fecha del grito de baile. Antes de comenzar con el tema de hoy, escuchando los himnos tanto de los Estados Unidos como de Cuba, me llamó la atención las imágenes que estábamos viendo. O sea, estábamos viendo de hombres luchando, ejemplos de patriotismo. No había conciertos, no había posiciones no claras, sino eso, esa exhibición de patriotismo fue lo que logró y ha preservado la libertad y la paz. Y eso siempre lo tenemos que mantener en cuenta cuando se piensa cuál es el curso más correcto para lograr los fines de que todos queremos. El lema de que vamos a hablar, de que voy a hablar con ustedes en este conversatorio de esta tarde, la virtud del nacionalismo. A propósito, quise poner la palabra virtud por una palabra cargada de determinado bagaje que va desde los antiguos griegos, por establecer una moralidad de la más alta calibre. En la teología cristiana también están las virtudes. O sea que es una palabra, lo escuchamos, una sociedad virtuosa es necesario para una democracia. O sea, constantemente es una palabra que va pegada a determinada expectativa. Por eso me parece apropiado incluirla en la presentación de esta tarde. Hay tres cosas que voy a intentar plantear y preguntas que quiero contestar. Primero, ¿qué es el nacionalismo? Segundo, ¿qué no es el nacionalismo? Y tercero,
por qué es que el nacionalismo es importante, particularmente para estos tiempos en que estamos viviendo. El nacionalismo, podemos decir que es una ideología, un sistema de creencia que une la fusión de un Estado y una nación, el concepto de Estado y nación. Para siempre estar claro de que todos entendemos las mismas cosas, porque a veces uno dice un concepto y si no se especifica, así que por favor me disculpan si caigo en una redundancia en querer aclarar ciertos puntos, pero es con el fin de estar seguro de que todos estamos en la misma página en cuanto a entendimiento. El Estado, recuerden, es una entidad política que une instituciones de la gobernanza y requiere territorio. O sea, un Estado tiene que tener territorio, ¿okay? Y es la entidad que regula las instituciones que van a gobernar. Una nación es un conjunto de todas las personas que nacieron en un lugar, pero no requiere territorio. O sea, personas que están unidos por la historia, la cultura, la costumbre, las tradiciones, el deber patriótico, quisiera añadir. Los kurdos, es un ejemplo, los cubanos somos un ejemplo. Martí vivió en la nación cubana toda su vida, aunque físicamente haya estado fuera, igual que Padre Varela. Gobierno no es lo mismo que Estado. El gobierno sirve a un Estado. O sea, es supuestamente un cuerpo transitorio que está sirviendo al Estado, pero no es el Estado. Quiero decir estas cosas porque muchas veces los conceptos, algunas veces por ignorancia, pero otros por manipulación, y el lenguaje, y eso, me voy a referir a eso al final, la desvirtuación de determinados conceptos y la perversión del lenguaje es uno de los enemigos de la libertad y la democracia, y es por eso que siempre, aunque parezca, y por favor no es en ánimo de pedagogía, sino realmente para servir los propósitos de la claridad, porque los conceptos hay que defenderlos y es un frente de batalla que tenemos. La Revolución Francesa, particularmente Napoleón Bonaparte, fue donde realmente se le dio cuerpo a la idea del nacionalismo. Napoleón le llamó el esprit revolucionario, o sea, el espíritu revolucionario. Pelear por la nación, por el país, no por el monarca, no por el faraón, por un país, por una patria. Pero no solo el pelear por la patria, sino abrir la noción de que la patria es de todos, o sea, que la patria tiene un sentir popular, que no le pertenece a determinada élite económica, militar, política, sino que nos pertenece a todos. Y de ahí la idea de autogobierno, que el modelo político es democracia. Y siempre me gusta enfatizar, democracia es eso, es un sistema político de autogobierno y nada más. No tiene nada que ver con la repartición de riqueza, eso es demagogia de dictaduras para precisamente justificar y racionalizar la barbarie. Es un sistema político de autogobierno donde el soberano, la sociedad, elige a quien lo va a gobernar, condicionado por un tiempo, esto es muy claro, condicionado por un tiempo y después buscando la aprobación de quien le consiguió ese espacio para que gobernara. O sea, que con el nacionalismo es que entra la democracia. La democracia sin el nacionalismo no hubiera entrado. Ustedes cuando vieron a esos hombres y mujeres luchando bajo una bandera,
están representando a la nación, están llevando a cabo actos patrióticos. En otras palabras, no podemos decir que ningún país alcanzó la independencia sin un apego al nacionalismo. Imposible. Y también el intentar separar la idea de que nacionalismo y patriotismo son dos cosas diferentes es desvirtuar la realidad. El patriotismo, el amor a la patria, es una expresión del nacionalismo. Entonces, el sentir, el poder palpar y entender de que la idea de la soberanía popular, o sea, de que la sociedad, el pueblo son los que mandan, los que realmente entran en un contrato social, en un acuerdo de dar conceden una autoridad a un conjunto de personas para que les gobiernen. Bueno, todo eso vino de mano en mano con la noción del nacionalismo, y siempre hago referencia a Napoleón Bonaparte porque realmente es otra figura que no se le ha dado la apreciación debida que merece. El nacionalismo ha sido una fuerza de cohesión extraordinaria, porque si entendemos países, particularmente naciones donde hay diferentes grupos sociales, diferentes razas, donde vienen de diferentes, tienen diferentes antecedentes, descendientes, el nacionalismo, esa ideología es unificadora, es el factor que le da cohesión a un grupo de personas de una nación. Fíjate que en el debate intelectual entre Marx y el sociólogo Max Weber, pues quedó claro que quien estaba correcto era Max Weber, que insistía que fuerzas como el nacionalismo alaban muchísimo más que la noción de la lucha de clases. La Primera Guerra Mundial demostró eso. La gente fueron a luchar por la nación, no por la clase social, de manera de que en ese debate quedó claro que las cosas que unen a las personas, y ahí es donde el nacionalismo entra en que acapara cultura, religión, y da una alimentación a mantener esas diferencias sociales que pueden existir a un segundo plano, porque lo que los une es mucho más importante. ¿Qué no es el nacionalismo? El nacionalsocialismo, fascismo, no es nacionalista, es internacionalista. Hitler no estaba haciendo una guerra contra los propios alemanes, Hitler estaba haciendo una guerra para conquistar terrenos en el mundo. El primer fascista que llegó al poder fue Benito Mussolini, un marxista convencido que se dio cuenta mucho antes que otros marxistas de los errores del marxismo, la inconsistencia, y yo creo que la historia le ha dado la razón porque otros marxistas después siguieron en esa línea que él planteó y que desde el primer momento vio. Cuando se piensa y se toma en cuenta los objetivos y la alianza que existía entre el nacionalsocialismo alemán, el fascismo italiano y la dictadura imperial en Japón, se dan cuenta que estos movimientos eran precisamente para buscar una hegemonía internacional. Eran globalistas, no tenían nada que ver con el concepto de lo que es el nacionalismo. Sin embargo, cuando les hablé de la tergiversación de conceptos políticos y determinados lenguajes, esto es un ejemplo de ello. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, eso voy a la tercera parte, pero lo hacen porque es la herramienta más eficaz para combatirlo. Entonces, la idea de que el nacionalismo busca a un aislamiento
No es cierto. No es cierto. Porque perfectamente un grupo de naciones pueden establecer alianzas respetando sus diferencias, que son obvias, y no quiere decir porque aún nosotros en este gran continente nuestro entendemos determinadas diferencias idiosincráticas entre nuestros hermanos latinoamericanos, sin decir que uno es mejor o peor. No se trata de eso. Se trata de que por alguna razón Dios nos dio países diferentes, modos de pensar, que coincidimos en muchas cosas, pero reservamos nuestra idiosincrasia propiamente. Entonces, el error de querer adoptar cosas que no nos son naturales traen daños extraordinarios que típicamente son aprovechados por demagogos para establecer dictaduras. Y esa es la idea del internacionalismo, del comunismo, desde el primer momento, porque veían claro la fuerza del nacionalismo. La noción del racismo, que el nacionalismo promueve el racismo. Todo lo contrario. El nacionalismo habla de un integracionalismo, de integrar a las personas. Nuestras guerras de independencia fueron un ejemplo de esa integración nacionalista, patriótica y cubana frente a un enemigo que incluía enemigos cubanos. Pero no se discriminaba porque si era determinada raza. Y estamos hablando institucionalmente. No estamos hablando de lo que determinada persona podría pensar que si era machista, si fuera machista. Porque tenemos que poner a un lado lo que puede ser percepciones privadas y lo que es una discriminación institucionalizada. Y prueba de eso es que más del 60% de las personas que lucharon en nuestra guerra de independencia eran afrodescendientes. O sea, así que eso hay que tenerlo bien claro. El nacionalismo es una fuerza que une y bajo ningún concepto divide. Todo lo contrario, el internacionalismo, que en un ideal pues habla de tener un supergobierno, la verdad, de tener una idea donde hay un modo universal. La soberanía se entrega a una entidad universal. Las diferencias resaltan más, porque las diferencias no las podemos evitar, existen, resaltan más, y quienes de nuevo vienen a recibir los beneficios de esa incertidumbre son regímenes dictatoriales. ¿Y por qué es el nacionalismo fundamental para estos momentos? Y esto es muy sencillo. El comunismo, y esto no estoy diciendo nada nuevo, yo pienso que para la mayoría de las personas en esta audiencia, el comunismo no cayó en 1989 con el muro de Berlín. 6 meses antes, en ese mismo año, se masacraron más de 5.000 chinos en la plaza Tiananmen, reforzando el comunismo chino. El comunismo, lo que cayó fue el comunismo soviético, una forma de llevar a cabo y promover los intereses del comunismo internacional. Pero tuvo una mutación que surge después de un par de años de incertidumbre en este continente, con el Foro de Sao Paulo, dirigido por nada menos que el tirano Fidel Castro. Y no dejó de existir en todos los países, en los centros académicos, en determinados grupos. Entonces, ¿qué es lo que ha sido este nuevo producto del cual el comunismo se ha mutado? Bueno, el pensar que en todo momento el marxismo fue una voz monolítica es realmente no entender la realidad del marxismo. Desde el primer momento hubo diferentes visiones, diferentes lecturas, diferentes entendimientos de cómo mejor llegar al poder y cómo explicar la barrabasada que es el marxismo. Había pensadores que decían, mira, la economía no es lo más importante, porque claramente
todas las predicciones de Marx no se dieron. Entonces, el trabajador principal entre esa teoría era que la situación de los trabajadores se iba a poner tan terrible que iba a haber una revolución mundial. Bueno, sucedió todo lo contrario. El estándar de vida del trabajador fue mejorando. Ahí fue cuando diferentes marxistas se dieron cuenta y dijeron: no, aquí Marx está equivocado, la economía no es el motor que mueve el cambio histórico, aquí hay otras cosas. Entre esos que tenían una claridad de pensamiento hacia la perversión, pero bueno, entendieron que la cosa fue el comunista italiano Antonio Gramsci, que veía que la cultura, porque la cultura es como nosotros podemos ver el mundo material, es como le damos explicación. El número uno y uno son dos, lo entendemos como que son dos, bueno, porque culturalmente eso es como percibimos esa realidad matemática, ¿la verdad? Entonces imagínate si se logra definir conceptos, definir el lenguaje. Puedes alterar la realidad para que las personas estén viendo algo que no es la verdad, pero es como ellos lo están entendiendo como la verdad, y eso es un gran logro. Y eso se dio cuenta Gramsci de que la única forma que iba a haber una concienciación para poder poner en práctica lo que había soñado Marx, había que cambiar lo humano, había que cambiarlo radicalmente, y eso solo lo podían hacer no por las relaciones económicas, porque eso no iba a decir cambiar lo que tenía en la cabeza, había que controlar la economía. Pero fueron un grupo de marxistas alemanes que salieron huyendo de Alemania cuando Hitler llega al poder y que estaban en una universidad en Frankfurt que se le conoce como los pensadores del colegio de Frankfurt, que vinieron casi todos a los Estados Unidos y se quedaron horrorizados con lo que vieron, porque vieron una cultura popular totalmente distanciada de la locura de la lucha de clase, todo lo contrario, un país envuelto en el trabajo, en la familia, en la superación, en el apego a Dios. Era todo lo que ellos sabían que tenían que eliminar para poder llegar a ese planteamiento delirante. Entonces tomaron y profundizaron lo de Gramsci al incluir muy particularmente las nociones de Freud sobre el impacto de la sexualidad en explicar el comportamiento humano. Algunos de sus pensadores principales hablaban de promover una anarquía sexual como una forma de romper las nociones de la tradición y de la familia. En Hungría, en 1919, que hubo un control comunista, no duró mucho, 6 o 9 meses. El ministro de Educación, a nivel de colegios de primario, estaba promoviendo educación sexual en 1919 a niños en el 2º o 3er grado. La idea de esto era precisamente lo que después hemos visto, lo que estamos viendo ahora, era destruir la familia, porque la familia es lo que fundamenta al ciudadano y está todo vinculado a la nación, todo vinculado a la religión, todo vinculado a la idea del patriotismo. Entonces, esta corriente que fue cogiendo fuerza con la introducción del freudianismo, o sea, de la noción de lo que una revolución sexual puede ver en los años 60, lo vieron en las protestas contra la guerra de Vietnam. Todo esto fueron manifestaciones claras de este fenómeno. El marco intelectual en que estamos viviendo, que se le conoce como el postmodernismo, está alimentado 100% por personas que parten del marxismo. Lo que ahora ya la lucha de clase, pues no es entre el obrero y el capitalista, sino es el oprimido y el opresor, y ellos definen quién es el oprimido y quién es el opresor. O sea que han ampliado esta red y vemos diferentes frentes. La ideología de género
es uno de ellos, donde dicen, bueno, no hay hombre ni mujer, buscando que hay un género nada más en la existencia. El lenguaje directamente, cambiando los pronombres. En algunos lugares han llegado con más atrevimiento que en otros. Los estudios en la mayoría de los cursos, en la mayoría de las universidades, cursos que realmente no aportan absolutamente nada a la elevación cultural de la persona. Estudios en personas que viven indigentes, o sea, dan un título sobre eso. Bueno, pero es que ¿qué enriquece realmente? Es una particularidad, una rama interesante, una especialización, pero que den un título, como si estuvieran dando un título de leyes. Y por supuesto, fuera del currículum, las enseñanzas clásicas, todo eso queda eliminado. El comercio. El comercio fue también, y esto de nuevo volvemos a la noción internacionalista. El comercio fue entendido como, al principio por los marxistas tradicionales, como algo para destruir. Los fascistas no, ellos dijeron que lo podemos dominar, controlar y dejar que ellos produzcan, que va a ser más eficiente de esa manera. Y realmente tuvieron razón, porque los marxistas que aún están en el poder exitosamente, eso fue lo que evitaron, y aún están en el poder fortalecido: China, Vietnam, Laos. Y los que no se pronuncian directamente como comunistas, pero existen como protocomunistas, tienen la propiedad privada, o sea, y es una forma de controlar muy eficaz, porque desde el poder político, en efecto, pueden controlar la conducta. Ejemplos de esto lo vemos en Nicaragua, por ejemplo, en Venezuela, donde el sector comercial muchas veces se emplea al poder político porque es el espacio que les rinde. Pero lo peor es cómo las propias democracias, al ver enemigos claros de la libertad, con tal de que intercambien comercialmente con ellos, aceptan toda la barbarie que cometen y lo consideran aliados, lo consideran amigos, lo consideran socios comerciales. Entonces, como un enemigo que busca destruirte puede ser tu socio comercial? ¿Cómo tú le vas a prestar un terreno, trasladar tu riqueza, que es en efecto lo que ha ocurrido con los Estados Unidos, con China comunista? ¿Cuál fue el argumento que oímos? ¿Ustedes lo recuerdan? Esto va a traer la democracia en China, porque nadie puede resistir el capitalismo. Los chinos estaban riendo. Nadie se molestó en darse cuenta que Deng Xiaoping, el chino que inició esa reforma, estaba citando a Marx todo el tiempo y a Lenin, y dijo: caballero, esto es la salvación del socialismo, no hay otra. Y él lo llamó, lo que hay en China, el socialismo con características chinas. Ya con eso pues lo definió. Entonces, ¿qué es lo que ha logrado? Bueno, que el Partido Comunista más grande del mundo, quienes más tienen miembros son empresarios que fielmente siguen de la directriz del poder político y hacen lo que le digan que tienen que hacer. Mira el ejemplo de la telefónica Huawei, la segunda telefónica más grande del mundo, que realiza servicios de robo de propiedad y servicios de inteligencia al régimen chino con ciudadanos de todo el mundo libre. Entonces, cuando vemos el beneficio que el globalismo, que no es igual que la globalización, el globalismo es ese concepto que debe existir donde por medio de una aldea global podemos mejor sobrevivir y llevarnos. Esa es la herramienta que han estado utilizando. Por eso resisten cada vez que hay cualquier país que quiere proteger sus fronteras, su soberanía. No, eso es un obstáculo. Hay que tener fronteras abiertas para precisamente destruir ese factor que es lo que hace que hombres y mujeres estén dispuestos a tomar armas para defender. Porque si no tenemos identidad de nada, si no sabemos quiénes somos, de dónde venimos,
si no tenemos ese apego con nuestra historia, nuestras raíces, nuestras tradiciones, son muy fáciles de manipular. Si todo lo que importa es tener acceso al internet, tener un buen teléfono, que el globalismo lo hace que sea más barato, pues entonces, ¿quién se está beneficiando? Por eso es que, insisto, que el nacionalismo, en el sentido económico, y todos escuchamos las calamidades que iba a venir si en este país se imponía determinadas medidas yo mismo estoy aquí de nacionalismo económico. Ustedes lo escucharon, los aranceles a China, aquí viene el debate económico, y no ha ocurrido. No ha habido ningún colapso. Está habiendo un retorno de la riqueza que fue expropiada a nombre de una promesa de que China iba a ser una democracia. Bueno, estamos esperando, los chinos están más fortalecidos que nunca, tienen la base de espionaje más grande en el hemisferio occidental, en Argentina, escuchando y espionando, dando espionaje a los Estados Unidos, sirviendo los intereses de los enemigos de la libertad, gracias a ese comercio. Entonces, por eso es que, pese a cualquier defecto que la noción del nacionalismo pueda tener, en todos los lugares donde hemos visto un movimiento democrático nacionalista, mira Polonia, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace Polonia? Leyes antisistema, prohibición, quitando monumentos a los comunistas, poniendo leyes para que no lleguen al poder, tomando las medidas que hay que tomar para poder salvaguardar una democracia. Por eso, responsablemente, le ofrezco mi apreciación. En el sentido político, tenemos que apelar a un nacionalismo, resistir la decisión de dejar al lado nuestra soberanía, porque de lo contrario, precisamente el poder ser una sociedad abierta y vivir en democracia no es factible. Muchas gracias. Bueno, ¿creen que Trump es una sola? Sí, claro, claro que sí. Gracias a Dios que salió Trump. Sí, exactamente. Estaríamos muy Frontera cerrada. claro. Tiene que cerrarla. Bien, vamos a... Siempre. Que Dios nos bendiga. Hey, ¿cómo estás? Muchas gracias. Todo lo que usted dijo fue la realidad. Yo soy nacionalista. Gracias a ustedes. Pero nacionalismo bueno, no nacionalismo. La única. Gracias. Sí, a ti la primera. Yo soy una alfalfa implantada en la cerca, en la cambiada. Yo no creo en eso de la educación excesiva. ¿Cómo se llama el librito?